Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del seminario Leia, que ya es la última de este semestre. Estamos a 11 de diciembre de 2024. Muchas gracias a todos por habernos acompañado todas las sesiones de este semestre. La verdad estuvo intenso, pero nunca nos dejaron solos, así que eso me da mucho gusto. Em, y pues el día de hoy tenemos esta sesión que va a estar a cargo de Salvatore Di Fazio. Él trabajó durante casi 20 años en el campo de las tecnologías de la información como programador militar, editorial, gestión de personal, etcétera, hasta su conversión y su entrada en la Orden Dominicana, donde obtuvo su licenciatura en filosofía y una en teología. Y actualmente en la Universidad de la Santa Cruz en Roma está completando sus estudios de doctorado en tecnoética, después de obtener una licencia en inteligencia artificial y moralidad. Pues bienvenido, Salvatore, muchas gracias por acompañarnos y pues te Mucho doy gusto. la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonen por mi español, pero es un idioma que todavía estoy estudiando para aprender a hablar bien. Por eso he escrito un texto que leeré para explicar las distintas diapositivas de PowerPoint que creo que me ayudarán a explicarnos. Así que pido un poco de paciencia y podemos empezar. Mi intervención se estructura en dos partes. La primera parte trata de la tecnología, es la segunda hablaré de la moralidad. Aunque la primera parte puede parecer aburrida, es crucial para entender cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías y comprender la mentalidad subyacente a ellas. Así, esa es una app, un software. Lo primero que me gustaría explicarles antes de hablar de inteligencia artificial es que intenten entender que es una aplicación informática, un software o un programa, como quieran llamarlo. Tomás de Aquino dice que para entender las cosas complicadas hay que empezar por las sencillas. Así que empecemos por entender que es una aplicación sencilla para un dispositivo electrónico como un ordenador o un teléfono móvil. Este es un código en Python de una aplicación que funciona como calculadora. No tenemos por qué entender lo que se está programando ahora, pero es interesante observar cómo el ordenador necesita obtener datos a través de su cuerpo, keyboard, mouse, monitor, y traducirlos a un lenguaje que entendía bits y, en último, cambios de voltaje, mediante un lenguaje que está a medio camino entre el hombre y la máquina. Por ejemplo, ahora estamos viendo caso de Python, pero podría ser C, C Sharp, JavaScript, Java, etc. Esto es un mundo dentro del ordenador. Esos modos de funcionamiento de sistemas electrónicos como los ordenadores no se limitan a entradas simples como las de una calculadora. Aquí pueden ver una imagen con las que pueden recrear un videojuego 2D en su ordenador. Bueno, lo que para nosotros es una imagen, para el ordenador es un conjunto de bytes que contienen información según el estándar binario de los números unos y cero, que físicamente hablando son cambios de voltaje en la motherboard del ordenador. En este vídeo puedes ver cómo la imagen se compone de píxeles que son la conversión de gráfica de bytes.
te muestro el vídeo. Cada byte individual como compone una pieza mayor que llamamos tile, que a su vez, mediante una matriz numérica, compone un mundo como un rompecabezas. Incluso las letras dentro del ordenador son bytes, compuestos de números binarios. De hecho, la palabra, por ejemplo, seminario dentro del ordenador está formada por estos números binarios que ven en la imagen. ¿Se puede leer? Es como un código de números per, para ogni carácter. Así, el ordenador necesita, por lo tanto, transformar nuestra información en un tipo de datos, luego en bytes, que a su vez se conviertan en una diferencia voltaica en la parte física del ordenador. Si con los huecos las imágenes se vinculan entre sí a través de una matriz de números, los chatbots, que es en la inteligencia artificial donde tú puedes escribir el texto, funcionan de manera similar, pero en lugar de la imagen utilizan tokens. Eso es un ejemplo, un video de ejemplo. Para ogni, para ogni punto es un token, una palabra. Así estoy buscando una palabra. Eso es como inteligencia. Eso es como una inteligencia artificial trabaja. Los tokens son palabras que tienen un identificador numérico, también como la imagen, y se concatenan mediante relaciones también numéricas, así como podéis ver en el vídeo. Vale. ¿Cuál es la relación entre tokens y palabra en el ordenador? Un token es una palabra, no un carácter. Antes me mostré cómo era un carácter y un número. Ahora es un token, es una palabra que es un número. Así están concatenados entre los. Los chatbots actuales son muy inteligentes, ¿verdad? No se entienden. Esto es gracias a los tokens. Puede responder a una pregunta como ¿cuántos seres tienes la palabra otorrinolaringología? Eso es como un chatbot. El 28 de agosto me respondió. El primero, como puede ver, eso es tre- tres chatbots diferentes y mira que hacen errores. Estas dos diapositivas muestran una de las muchas limitaciones técnicas que hacen que la IA sea incapaz de responder a una simple pregunta. Eso se debe a que su núcleo no es el razonamiento, sino la lógica computacional binaria. Cada IA da una respuesta diferente. A la primera domanda, la respuesta es 4, entonces te dije 3. La segunda inteligencia
cuatro letras también, y la tercera inteligencia respondió tres letras nella palabra laringologo. Eso es porque el token que los tokens que reparten la forma diferente según la IA. Por eso algunos responden correctamente y otros no. Como se puede ver en esta imagen, cómo transforma la palabra en número. Bueno, si eso es como una inteligencia artificial ragiona, ponemos una otra sencilla demanda. Intentemos ahora hacer otra pregunta sencilla. ¿Cómo podemos ver se equivoca hasta en una pregunta tan simple? Esto es para demostrarle que la inteligencia artificial no razona. Así, Alicia tiene tres hermanos y también tiene dos hermanas. ¿Cuántas hermanas tienes el hermano de Alicia? La respuesta correcta, tres hermanas. El hermano de Alicia, tienes dos hermanas y cómo la inteligencia artificial te responde. Así, ahora nosotros sabemos que la inteligencia artificial puede resolver en 90% de las preguntas. Si conoce la solución, como en el caso de Alicia, sabes que está un error. Así también por otros errores. ¿Qué hacer cuando se producen estos errores? Le mostraré un ejemplo sencillo como una calculadora. Así, eso es un error. Si pongo la división para cero, nosotros centramos solo en estos dos líneas de código y os muestro en el vídeo. Así, eso es como hacemos para entender que tenemos un error en el código y lo, corri- lo corregimos. Eso es como trabajan los programadores cuando tienen de trabajar en una aplicación, en una app. Por eso siempre hemos programado y corregido los errores de nuestro programa y hasta la fecha no tenemos otra alternativa. ¿Qué hacer cuando se producen esos errores? Bueno, tenemos que firmar la aplicación y debugarla. Esto significa buscar los errores dentro del lenguaje de la máquina. Así, pero si lo que les he dicho hasta ahora está claro, pueden entender que el aspecto de una IA es un poco más complejo. Eso como esta imagen, donde cada bola es solo una aplicación que realiza una pequeña tarea y los datos de entrada son datos que hemos creado y digitalizado o que otra IA ha creado a partir de nuestros datos. De nuevo, por poner ejemplos sencillos, cada bola de IA, que se denominan protón, realiza una operación pequeña. Por ejemplo, si fuera una calculadora, un protón haría una suma, otro una resta y así sucesivamente. Pero tenemos un problema. Si bloqueamos la cadena de entrada y salida, básicamente bloqueamos la IA.
por qué tenemos de bloquearla? Porque tenemos de buscar dónde está un error. No se puede, aunque no se puede debuggar porque el resultado final depende de la anterior y al debuggar se bloquea la cadena input y output, como está en esta imagen. Si bloco una bolla, bloco el resultado final, porque todas la protón tiene un pequeño trabajo de hacer. Así todas las bolas están fundamental para obtener el resultado, como en este caso, que es el dog, el perro. Bueno, ahora tentamos de comprender la moralidad de esta cosa. Con las últimas diapositivas hemos visto que las palabras son importantes porque son el medio por el que nos comunicamos. A través de las palabras expresamos nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, es definitiva nuestro ser. También utilizamos la misma palabra para comunicarnos con la inteligencia artificial, con los ordenadores y los robots, que no tienen sentimientos ni un cuerpo carnal como el nuestro. Hemos visto que los ordenadores tienen dificultades para entender estas palabras porque las transforman en número y ello se debe a las limitaciones técnicas estructurales que podemos resumir como la conversión de las palabras en bytes y a su vez en corriente eléctrica. Voltaje sería la mejor expresión. Añadimos rápidamente otro punto, a saber la diferencia de significado de las palabras en función de la lengua hablada. Concluimos con la afirmación de que somos una inteligencia encarnada, donde la palabra inteligencia dice nuestro lado espiritual. Ahora tenemos un ejemplo de la imagen que comparto. No sé en México, pero en Italia con la palabra casa, que es la misma que en español, puedo significar un edificio, en mi caso el convento, o el lugar donde nací, o el lugar donde viven mis padres, o un lugar que me encanta. En la imagen también aparece la palabra amor, pero mejor dejarla de lado. Si hasta aquí mi explicación ha sido clara, se comprende fácilmente que se trata de un problema antropológico. El propio nombre de inteligencia artificial es desafortunado porque no tiene nada de inteligente. Sería mejor llamarlo sistema integrado de estadísticas avanzadas, pero suena menos futurista y por tanto es menos comerciable. Entonces debemos hablar del hombre. Quisiera centrarme ahora en algunas distinciones sobre los sentidos. Tommaso de Aquino habla de sentidos externos y sentidos internos. Todos estamos familiarizados con los sentidos externos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Es lo orden entre los más espirituales y los más materiales. Entre lo menos extenso, la vista, y los más extensos, el tacto. Mientras que los sentidos internos son el sentido común, la imaginación, la memoria y la estimación. Si se han fijado,
he puesto en negrita y resaltado un sentido externo, la vista, y un sentido interno, la memoria. Las técnicas modernas han creado sistemas electrónicos que imitan bastante bien el ojo y la memoria. Pero olvidamos fácilmente que el ojo humano no funciona tan bien como el ojo electrónico, ni tampoco la memoria. Y no es cierto que la memoria electrónica funciona mejor que la memoria humana. Pongo ejemplos para explicarme. La vista humana no es solo el medio que utilizamos para tomar medidas y mirar los colores, sino que es sobre todo el medio que nos pone en contacto con la creación, que nos hace usar la misericordia con un mendigo. Es el medio por el que vemos las necesidades en que se encuentra el otro y nos pone en movimiento para ayudarle. En definitiva, nos pone en relación unos con otros y con la creación. La memoria humana no es solo un banco electrónico en el que encontramos bien indexados una serie de documentos que, que no están relacionados entre sí, más que a través de un programa creado por el hombre para que podamos encontrar relaciones entre esos datos. La memoria humana es el medio por el que recordamos a nuestros seres queridos fallecidos que nos amaron o recordamos el mal que nos hicieron. Recordamos acontecimientos importantes de nuestra vida. Por supuesto, estos también pueden estar dentro de un ordenador, pero este no dará importancia a estos datos hasta que un humano cree un programa para ordenarlos en importancia. Nuestra memoria es afectiva, no matemática. Así, esto nos, lleva, esto nos llevamos al punto principal de mi investigación, que proponga el razonamiento de don José María Galván, en el cual está conformado con el pensamiento de San Tomás de Aquino, es decir, lo que él definió con la palabra symbolic transfer. Se decidió por este término para hacerse entender por los técnicos o tecnicistas y con ello también puede dar respuesta al filósofo argentino Mario Augusto Bunge. ¿Cuál es cuál es la idea que subyace en esta palabra? Transferimentos transferimos valores simbólicos que son los fantasmas que llevamos dentro a objetos externos a nosotros. Estos objetos pueden ser la construcción de una silla y los datos que utilizan la IA para funcionar. Y pueden ser poemas y esculturas y cuadros de museo. Cuando transferimos estos símbolos a IA, ocurren dos cosas. La primera es la reducción de los símbolos a datos, que elimina por una razón técnica estructural toda carga intelectual, como vimos en las primeras diapositivas. La IA responde imitando al ser humano y y se produce en nosotros una transferencia empática, como yo la llamo, como lo que ocurre con los animales domésticos, al menos en Italia. Muchos italianos cuando se encariñan con un perro
y ven que actúa de una determinada manera, piensas que la forma de moverse del perro es la misma que la del hombre y resumen este pensamiento con la frase solo le falta la palabra. Esto se debe a que en última instancia el modelo de IA se basa en la fisicidad de las señales y no de los símbolos, que no pueden reducirse a algo físico. Los símbolos de la IA solo existen en el contexto de un comportamiento observable y somos nosotros quienes atribuimos a la IA una capacidad simbólica que no le es propia. Si pensamos en los símbolos como contenedores de significado, es el contexto y el uso lo que les confiere un valor moral positivo o negativo. Dado que la IA es un campo de investigación interdisciplinar que combina varias disciplinas, es necesario estudiar el objeto moral para comprender en qué ámbito es importante intervenir para que su uso sea moralmente bueno. Nuestro intelecto no es un instrumento físico que transforma la realidad en números. Esta es la idea moderna de algunos materialistas, idea que también encontramos in Nietzsche en el atomismo de Leucipo, Demócrito y Epicuro. Por el contrario, nuestro intelecto tiene dos caras, una especulativa de apertura a la verdad y otra práctica de apertura al bien. Nuestra inteligencia es adequatio intellectus et rei. El lado especulativo da al lado práctico la verdad de la acción a realizar por el bien. Así, nuestro intelecto es posible comprender lo dijo cuando reconocemos y aceptamos que nuestro ser, por tanto también nuestra inteligencia, es creada por Dios, se funda en Él y subsiste en Él. Por lo tanto, es fácil comprender que nuestro intelecto, que es la parte más noble de nuestra alma, es un medio para entrar en comunión con la santidad de Dios. En efecto, cuando en la suma Thomas analiza cuál es la esencia de la bienaventuranza, escribe que es una operación del hombre y señala que no pueden ser los sentidos. Luego declara que consiste en las operaciones más nobles del hombre y la del intelecto es la más noble y de esta se sigue un acto de la voluntad. La voluntad desea el bien ausente o adquirido en el bien poseído y el acto del intelecto da la posesión de él. La dija concluye es la visión de la esencia divina a través del intelecto especulativo que hace de Dios un objeto de contemplación. Esta manera de entender nuestra inteligencia tiene que ver con el proyecto eterno de Dios, que es una relación con Él. Doy un ejemplo. De hecho, aunque un robot con una buena inteligencia artificial sea capaz de construir una silla mejor que cualquier falecio, un padre que construye una silla para un hijo no solo piensa en cómo hacerla y en lo que sacará de ella, sino que ve en esa silla
al hijo que la usará para jugar con ella, decidirá el material y la forma más adecuada para su hijo, pensará dónde colocarla en la casa, verá a su hijo jugando con ella con cariño porque es la silla que hizo su padre y se imaginará a su hijo regalándosela, recordando que esa silla la hizo su abuelo, que con tanto cariño la hizo para su padre. Del mismo modo, este es el plan de Dios que llamamos su diseño eterno. Dios mirándose a sí mismo, amándose y creando todo por amor. El padre que crea la silla non solo ve la silla, sino que ve las causas aristotélicas y se ve a sí mismo, si ve a sí mismo dando la silla a su hijo y a su hijo amando la silla. Esta es en la filosofía tomista la causalidad llamada exemplar, en la que se encuentra toda la causalidad, incluso la causalidad final. Eso es así, entendemos que una mano robótica puede ser técnicamente capaz de una caricia, pero una caricia humana no es un movimiento divorciado del sentimiento porque somos inteligencias encarnadas. Somos cuerpo y alma, no somos cuerpos calculadores. El hombre encuentra en sí mismo la razón por la que realiza acciones y estas acciones incluyen tanto la tecnología y un producto como un ordenador y la IA, como una caricia o una silla. La IA no tiene un fin como el nuestro, sino que es un instrumento con un propósito. Es decir, imprimimos un fin al objeto para que haga el propósito que nos hemos propuesto. En el protón que les he mostrado antes, encontramos la finalidad que el hombre ha querido imprimirle, porque la ha programado. Por lo tanto, el protón mismo es un instrumento finalizado por el hombre. Cuanto más complicada es un instrumento, cuando más complicado es un instrumento, más podemos no haber pensado para qué podría utilizarse. Sin embargo, cuando más virtuoso sea un hombre, más impartirá un buen fin al instrumento para hacer el bien a toda la humanidad. Después del pecado original, el hombre se sitúa en el estado de natura sibi relicta, es decir, no una naturaleza corrupta, sino abandonada a sí misma. Es decir, carece de la asistencia de la gracia sobrenaturales y de los dones divinos que elevan la naturaleza humana a su más alto potencial intrínseco. Sin embargo, Dios no ha abandonado al hombre a sí mismo y tras el pecado original comienza la era de la naturalmente artificial de la humanidad. Así como podemos ver en la imagen que recuerda Génesis 3, donde Adán y Eva trenzaron hojas de higuera y se hicieron con ellas cinturones. Sin embargo, las fragilidades y desórdenes de la naturaleza humana es el mundo real que deben ser superados por la virtud moral. Son, por tanto, genuinamente naturales y de ningún modo son infranaturales o signos de corrupción de la naturaleza humana. Simplemente no existían, fueron
curados o compensados por la gracia, en el estado inicial de perfección sobrenatural antes de la caída. Precisamente en este sentido, son heridas infligidas a la naturaleza humana como consecuencia del pecado original. Así, también la condición de naturaleza artificial puede ser buena o mala, precisamente porque estamos heridos por el pecado original y nuestros pecados. La Biblia nos ayuda a comprender mejor la diferencia entre un instrumento querido por la voluntad viciada del hombre y otro querido por la voluntad virtuosa de un hombre de Dios, la Torre de Babel y el Arca de Noé. En ambos casos, Dios no está en contra del hacer del hombre, del producto de sus manos, sino que es la motivación para hacerlo, el telos, lo que crea el problema. Además, en el caso del arca, la tecnología no solo no crea un problema, sino que incluso es sugerida por Dios para salvar a la humanidad de un desastre inminente. Pero es nuestra condición, somos muy buenos creando instrumentos viciados. Aquí se puede ver, conocer el diseño de una prisión basada en la estimulación de ciertas partes del cerebro que haría que los verdugos revivieran el sufrimiento de sus víctimas, eliminando así las prisiones físicas y creando una especie de prisión virtual. Somos muy buenos infligiendo torturas. Si hablamos de vicios y virtuosos, por supuesto que hablamos de vicio o de virtud. Sabemos que hay 4 virtudes cardinales principales y algunas de ellas tienen parte que pueden ser integrales, subjetiva y potenciales. Es decir, virtudes que giran en torno a las cardinales. Cardinales del latín, que significa el quiso sobre el que gira la puerta. En el sexto libro de la Ética Nicómaco, Aristóteles habla de tecné y la distingue de episteme, cosa que no hizo Platón, que utilizaba los dos términos indistintamente. Y la enumera, la virtud de la tecné, entre las virtudes dianoéticas: tecné, episteme, phronesis, sofía y nous, que traducimos como arte, ciencia, sapiencia y intelecto. El término arte, del latín ars, traduce el greco tecné. En primer lugar, la tecné es una disposición que produce algo por medio de un razonamiento verdadero. Se ocupa de la traída a la existencia de cosas que podrían existir o no. El principio de estas cosas está en que las hace, mientras que el principio de las cosas que existen por necesidad o por naturaleza está en las cosas mismas. Por ejemplo, la carpintería hace esta casa y la medicina produce la salud en un caso particular. Lo que continguen es si esta casa existe o si la salud existe en este caso. Puesto que lo que produce puede existir o no, sus productos son una de las formas en que la artesanía se ocupa de lo contingente.
Por eso es importante comprender el telos que mueve al artesano. En su comento a la Ética Nicómaco, Tomás señala como Aristóteles da prioridad a la virtud de la templanza y a la de la prudencia a la hora de fabricar herramientas o de producir arte. Aquí puede ver una imagen de la virtud de la técnica que había creado con una IA. Bueno, cuando Thomas habla de lo bello, lo denota por estas tres propiedades: claritas, integritas y proporcio. Creo que estas tres propiedades también pueden utilizarse para el desarrollo de productos contemporáneos, siempre partiendo del principio de que ellos también son ars. Un ejemplo típico del profesor Galván es que no se corta una pierna buena porque con una de carbono se puede correr más rápido. Con esto se negaría el don del cuerpo. Entonces, si pensamos en la propiedad de la integritas y en la justa proporcionalidad, comprendemos fácilmente que cortar una pierna buena va en contra de estas dos propiedades y por tanto es malo. Las imágenes que ve no se han elegido al azar. Una es una imagen antigua que inmediatamente nos dice algo. La otra es un cuadro de Kandinsky del que hay que leer artículos para entenderlo. No digo que no me gusta, pero sí que como no encalla en esas propiedades, es complicado entenderla. Pero también puede haber en los que un cuadro transmita una noción negativa, de nuevo debido al principio de symbolic transfer. Aquí intenté que la IA hiciera una imagen más complicada. Tenía que ser dos personas de distintas nacionalidades hablando entre sí a través de un traductor automático portátil, que es que está creado ahora. Pero me soy preguntado, las palabras de San Pablo, aunque yo hablará todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Así ahora podemos hablar todas las lenguas de los hombres, no como estoy haciendo yo ahora, porque no tengo el traductor automático, pero podemos. Así, la pregunta es, en latino se dice quod amans amatum bonum velle. Hoy en día la tecnología puede hacernos hablar todos los idiomas del mundo, pero queremos hablar todas las lenguas del mundo para atender las necesidades de nuestro vecino o porque así es más fácil hacer negocios. Aquí las palabras de San Pablo se vuelvan más actuales que nunca. Queremos una tecnología que sirva para el bien fraterno y para nuestro crecimiento o una tecnología que pueda llegar a explotar al hombre como afirma Galimberti, que es un filósofo italiano. Por eso creo que una argumentación sobre la tecnología que parta de la moral clásica de la Aristóteles,
Platón y Tomás de Aquino puede ayudarnos por el bien de la humanidad. La tarea del teólogo moral de hoy es dejar claro que la virtud de la tecnología no es algo distinto del hombre, sino que más bien es una virtud que está siempre presente en el hombre en la condición posterior al pecado original. A descubrir esta virtud y darle el lugar que le corresponde con la ayuda de todas las demás virtudes, entonces el producto técnico será un producto que se podrá utilizar para el bien de la humanidad. Bueno, he terminado. Bueno, pues muchas gracias, Salvatore. Muy interesante lo que nos presentas. Espero que el mío español estaba bien. Sí, ¿Se sí, entendió? sí, sí se entendió. Te entendí. Ok, Sí. bueno. Em, entonces, pues bueno, si quieren hacer preguntas o comentarios, pues este es el momento. Em, me gustó mucho la primera parte de tu presentación porque, Bueno. o sea, cómo muestras la manera en la que funcionan estas aplicaciones usando matemáticas y demás. Me parece muy clara, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta que así funcionan muchas de estas tecnologías. Bueno, Eh, se trataba de simple ejemplo para entender cómo el simple programa del computador, del ordenador o del móvil, como razonan, pero es un término no correcto, como casa. Bueno, ujú, em, eso es, la inteligencia artificial tiene que trabajar como el pequeño programa, como el pequeño app. ajá, sí, no, muy bien. A ver, Julián. Muchas gracias. Indudablemente que la sociedad de hoy, la sociedad del conocimiento, implica sí o sí el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en la educación va a ser importante, ¿no? El dominio de la inteligencia artificial. Pero el problema está en que la inteligencia artificial, que debe ser hecho para el bien, pareciera que hoy está hecho para el mal. ¿Cuál es la opinión, ¿no?, que usted tiene en relación al genocidio que se ha cometido, que está cometiéndose en el caso de la guerra en Gaza, ¿no?, donde el En, 60%, en- en el la guerra caso en de... Gaza, en Palestina con Israel, Ok, ok. ¿ah?, donde el 60% de fallecidos son niños y mujeres. ¿Y por qué ese tibio tibia manifestación de parte del Papa? ¿A qué se debe esa temerosa manifestación y que al fin pues ha reconocido, ¿no?, de que hay genocidio, ¿no? Pero muy tibio, cuando indudablemente que la guerra, la muerte es pues expresión del mal. Por qué la tibieza de las autoridades eclesiásticas y el caso concreto del Papa? Gracias. Bueno, el uso de la IA no es un problema. El problema es hacer entender a la gente que no es un hombre y que no razona, sino que calcula. Pero non he entendido, non ho entendido la conexión entre la inteligencia artificial y la guerra en Palestina. Em, n- n- Por Sí, bueno, ejemplo, el uso de los drones, por ejemplo. Eh, bueno, bueno, el problema está como la persona, el programador o la nación, en este caso, programó el dron. Porque, por ejemplo, voy a escribirlo y traducirlo para ser muy claro. Mm,
Bueno, en el caso de un dron utilizado para controlar la frontera, en este caso es bueno. Pero el dron utilizado para amasar en niños no está bueno. Significa que la persona o la nación que la ha programado, que la ha preparado, transfirió simbólicamente en el dron algo, algo, algo de, ah, algo malo. Eso es el problema. El problema está en la persona, en la humanidad que lo crea para hacer algo malo. El problema no es el dron. Así nosotros podemos utilizar el dron para hacer algo de bueno. Por ejemplo, en Italia tenemos muchos problemas con los inmigrados. ¿Se dice así? Inmigrantes. Inmigrantes. Ajá. Tú puedes utilizar el dron para, para salvar vidas. Porque, por ejemplo, los inmigrantes am, llegan a Italia en barco. Y muchos de ellos mueren durante la atravesada. Así tú puedes construir drones por salvar a estas personas. Así el problema está en el transfer simbólico, symbolic transfer, que yo como persona o yo como nación pongo en el dron, pongo en la inteligencia artificial. El problema No, no es... eso está claro. Está claro que la tecnología puede ser usada para el bien o para el mal. En este caso, la inteligencia artificial puede ser usada para el bien y para el mal. Pero yo eso lo estoy llevando al contexto Ujú. moral, religioso de los seguidores de Santo Tomás de Aquino, que hasta noviembre de este año ha esperado el Papa, hasta noviembre de este año, para reconocer que hay genocidio. O sea, ¿por qué tanto tiempo ha esperado? Me refiero, ¿cuál es la explicación que ustedes como religiosos dan, ¿no? En relación a esta, y reconocer que recién hay genocidio en el caso de la guerra en Gaza? Esa es la pregunta principal. Esto no lo sé, habría que preguntarle al Sí, Papa, ¿me aclaré? pero Ujú. Bueno, justo yo también quería decir algo así, pues, o sea, este seminario está relacionado con temas de inteligencia artificial propiamente, y exacto, esa pregunta pues en realidad no viene, no podemos responderla a ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Aunque Salvatore o incluso José Ángel, no sé si quiere decir algo sobre esto o sobre otra cosa, pero pues es un tema independiente de lo que tratamos en este seminario. Entonces, No, 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 no. eh, No, no, no oculte, pues. Acá hay una relación, y lo ha planteado desde el principio, entre lo que su ponencia ha sido una relación entre lo que es inteligencia artificial y la religión. O sea, está vinculando, por eso que yo no sé cómo usted puede separar, decir, no, 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 la religión por un lado y por otro la inteligencia. Acá está, él está planteando, ¿no? Cómo en última instancia el problema de la inteligencia artificial está en relación con la religión, incluso, vea usted, determinado por la religión. Entonces, hay vinculación. Bueno, es mi opinión. En todo caso, ok, gracias, ¿ya? a ver, bueno. no, gracias a usted, pero podría haber vinculación con respecto al tema de inteligencia artificial, pero las cuestiones como de decisiones de tipo político religioso que el Papa y la cúpula grande de la Iglesia Católica toman, pues no es algo que ninguno de nosotros pueda saber exactamente cómo funciona, y eso pues no podemos responderlo en este seminario, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión. Pero gracias de todos modos. José Ángel. Bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición muy clara, muy pedagógica, desde lo más básico hasta cosas más elevadas, ¿no? Obviamente en terrenos que exceden ciertamente la filosofía o sencillamente el saber humano para llegar, obviamente, a la revelación
y por tanto muy completa la perspectiva, me ha parecido también hermoso en ese plano, ¿no? Porque ofrece una perspectiva muy amplia, ¿no? En cualquier caso, yo me voy a centrar un poco más en un campo que es un poco más cercano a mi enseñanza, que es la filosofía, y sobre todo el decir, me parece que cuando uno se pregunta sobre la moralidad de la inteligencia artificial, pues que creo que caben como dos perspectivas, ¿no? Una que podemos llamar más teórica, es decir, comprender si es o no es un ser moral, es decir, qué tipo de ser es la inteligencia artificial, si es un ser inteligente, si es un sujeto de acciones, si es un sujeto de acciones morales, es decir, en cualquier caso, qué es, ¿no? Y cómo es. La segunda perspectiva es práctica, es decir, cómo la empleamos, ¿no? De alguna manera considerada como un instrumento técnico, tecnológico, muy complejo. ¿Cuál es nuestro uso? Claro, en el primer caso, la pregunta por la moralidad está centrada en la inteligencia artificial como sujeto, ¿no? Si realmente es un sujeto moral o no lo es. En el segundo caso, el sujeto moral somos nosotros, ¿no? Y la moralidad de la inteligencia artificial tiene que ver más que nada pues, al uso, ¿no? Como también ha salido un poco ahora en la pregunta y en la respuesta, ¿no? De que cómo somos nosotros, ¿no? En el empleo, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que evidentemente los dos planos están conectados, ¿no? Entonces yo, en ese transfer, ¿no? Que se da, en el que muchas veces asignamos capacidades intelectuales, incluso morales, ¿no? Sobre todo asignamos una identidad subjetiva, ¿no? A la propia inteligencia artificial, ¿no? Casi la consideramos como un ser vivo y pensante. Me parece que hay saltos lógicos que hay que justificar, que no hay, al menos no hay que aceptar, no digo ya para entender pues dónde se quiere llegar, ¿no? Sino que de hecho, a veces a base de suponer muchas preguntas esenciales, lo que hacemos es complicar el discurso, o sea, no llegamos a soluciones precisamente porque hemos supuesto demasiadas cosas, ¿no? Pero yo creo que a veces en ese terreno en el que nos movemos a veces hay que ser un poco más críticos, ¿no? Es decir, que de alguna manera filtrar más las preguntas y no suponer tanto, por eso, que seamos simplemente sujeto de pensamiento o sujeto de moralidad, ¿no? Entonces, bueno, perdón por esta larga introducción, disculpad, pero en realidad mi pregunta, el objeto de la pregunta es decir, primero, para poder ser un sujeto moral, lo primero que tenía que haber una percepción del bien, ¿no? O sea, comprender cuál es el fin de la acción, que tendría algún tipo de intencionalidad. Hablar de la inteligencia artificial como que quiere algo, ¿no? Y para poder querer algo, primero tendría que ser capaz de conocerlo, ¿no? Entonces, si como tú has dicho, ¿no? Salvatore, no se puede asignar que la inteligencia artificial misma conozca, ¿no? Sino lo que hace es más que nada imitar, pues de hecho nosotros hemos creado un instrumento que imite, ni siquiera ella tiene ninguna intención de imitar, sino nosotros hemos creado algo que asemeja a nuestro modo de pensar, ¿no? Entonces, si ni siquiera puede representar la realidad o tener una intencionalidad acerca de las cosas, ¿no? No representa propiamente hablando, ¿no? Sino que simplemente lo que hace es expresa, o quien la ha creado, ¿no? Expresa en unos signos pues unas realidades, ¿no? Que la propia inteligencia artificial no está representando la realidad, no tiene un contenido, por decirlo así, objetivo de las cosas, ¿no? Me parece que mucho menos podrá tener una representación del bien o del fin, ¿no? Hay que dirigir lo que hace, ¿no? Entonces, yo esto lo digo, me parece, es obvio en realidad lo que estoy diciendo, lo digo de una manera un poquitín analítica, pero creo que es algo bastante obvio, es decir, que la inteligencia artificial no quiere precisamente porque ni siquiera reconoce fines, no reconoce fines porque ni siquiera reconoce la realidad en sí misma, ¿no? Ahora, por supuesto que esto sea verdad, el problema que tenemos es cuando queremos descargar la responsabilidad en la inteligencia artificial, porque me parece que ahí lo que puede haber es un pequeño truco de crear una barrera en el fondo donde hay alguien que hace cosas y se disculpa o se descarga su propia culpabilidad en el instrumento. Yo creo que eso es una realidad con la que nos estamos encontrando, ¿no? En el fondo no he sido yo, sino que ha sido la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que estamos abocados un poco a ese tipo de actitud moral un poco ficticia, ¿no? Entonces yo por eso digo que creo que la clave es ser mucho más críticos sobre los presupuestos
que tenemos cuando decimos que la inteligencia artificial piensa, dirige la acción o sencillamente quiere, ¿no? Pues son cosas que no son aceptables y por lo menos hay que discutirlas, ¿no? No sé si esto más o menos es claro un poco el planteamiento, ¿no? No es muy claro. Estoy de acuerdo, estaba escribiendo la respuesta. Estoy de acuerdo contigo. Mucha gente cambia la culpa. Primero, la inteligencia no entiende, imita, esto es mi ejemplo, imita como un loro, un papagayo, no sé si el término es correcto, el loro. ¿Papagayo es correcto? Ok. Este es mi ejemplo. El papagayo dije que ha detto el padrón del papagayo, repite la palabra, pero no entiende la palabra. Eso es el papagayo, el loro. Así es la inteligencia artificial. Y segundo, su intencionalidad de la inteligencia artificial viene dada por el programador que la creó. Eso es la primera parte de mi intervento. Es el programador que la creó que da la intencionalidad. El problema es que es tan complicada la imagen con las bolas que ni los programadores pueden entender cómo decide. Decide entre comillas, porque no decide, no lo hace, no decide nada. Es el programador que programé la boya que imprimía, que impresionó la decisión. Así es un instrumento así complicado que, ¿por qué no entendemos el resultado? Mucha gente dice, la inteligencia piensa. No, no hacen pensamiento alguno. Es muy complicado. Gracias. Tiene, se entendió cosa. Creo Sí, que sí, a mí me parece que sí. sí, también creo que sí. Ajá. Em, a ver, mira, aquí pusieron un comentario. Pusieron, yo he estado abordando esto, Ángel Gutiérrez, como lo presenta Elena Esposito en tanto comunicación artificial que genera esa forma de inteligencia, pero eso es justamente una discusión. ¿Cómo facilitar esa comprensión del carácter al final humano de todo esto? Es una forma sofisticada pero torpe de evasión de responsabilidades. No sé si está muy claro el comentario, pero No, eh, bueno, ¿dónde está? Es una muy forma sofisticada, pero torpe de evasión de responsabilidad. Bueno, ¿por qué no puedo? ¿Cómo mm, facilitar esa comprensión del carácter a la final humano de todo sí, a ver, esto? Ángel. Ah, A ver, déjame ver. Ángel Gutiérrez, ¿podrías ampliar tu comentario para no, 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 también comprenderlo mejor que se pueda? no es así fácil entender. eh, yo pienso que la primera, ah, el primero paso da a hacer y recordarnos que nosotros ah, somos para Dios. Así, la tecnología que exprime nuestro potenciamiento, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra energía, tiene que ayudarnos a a Dios, ayudarnos a tomar, se puede decir, tomar Dios. Así,
pienso que eso es el final del humano. Si tenemos esto bien claro, podemos podemos construir tecnología que ayudan a los humanos y ayudan nosotros por el human flourishing, que fue la, la, ah, la última diapositiva que mostré en la mia presentación. ¿Puedo comentar algo? Ya que... Sí, Sí, no, excelente, sí, justamente eso me refería respecto a lo que has mencionado, ¿no? Como esta intención al momento de desarrollar estas tecnologías que debe estar siempre como eh, al centro, ¿no? Deben de servir para algo, para desarrollar un potencial de lo humano, es decir, algo que tenga que ver justamente con estas capacidades y no tanto como una forma de suplir de reducir, ¿no? O sea, en un sentido un tanto como ludista, de eliminar al elemento humano, ¿no? Dentro de esta producción. Pero muchas gracias, sí, no, excelente, gracias. muchas gracias. Pues no sé si alguien más. Eso, estaba pensando eso aquí. Mi idea es simplemente la diferencia entre la Torre de Babel y la Arca de Noé o el Templo de Jerusalén. Una tecnología era per ponerse en lugar de Dios. Las otras, alabar a Dios. Mm, ujú. Así tenemos que tener presente eso, esa idea. ¿Por qué la estoy haciendo? ¿Por qué la estoy Mm, construyendo? Así la silla. Puedo construir la silla para dársela a alguien en la cabeza o puedo construir la silla para mi hijo. ujú, Es la misma silla, pero el telos, mi intención es totalmente diferente. ujú. Ok, sí, muchas gracias. Y bueno, yo creo que aquí estamos tocando unos temas, o sea, han salido en varias sesiones del seminario, por ejemplo, justamente en la que José Ángel habló sobre transhumanismo, ¿no? Varios temas que creo que en el discurso público están muy revueltos, ¿no? Pues sí, en la comunicación pública sobre inteligencia artificial, porque algunas personas, como los programadores, por ejemplo, que creo que eso lo vimos muy claro hoy con Salvatore, pues tienen muy claro que estas herramientas son herramientas computacionales que funcionan como de manera muy matemática y que a pesar de que nosotros las hemos llamado con palabras que tomamos pues de cómo funcionamos los humanos, en realidad esa manera de llamarles no es la más adecuada porque no son los mismos tipos de procesos que los que realizamos los seres humanos, ¿no? Entonces, como decíamos, llamarle razonamiento, llamarle aprendizaje, llamarle inteligencia, llamarle conciencia, ¿no? No es tal vez lo más adecuado, porque lo malo es que cuando empezamos a hablar de eso ya en grande, ¿no? Con personas que no saben realmente cómo funcionan estas tecnologías, que solo las usan, pueden tener confusión y Bueno, pensar que en realidad sí están pensando, ¿no? O sea, que esta herramienta sí piensa, o que sí está hablando como nosotros, o que sí está entendiendo, o que sí está incluso poder llegar a atribuirles conciencia y otras cosas, ¿no? es verdad. Y entonces eso por una parte, pues es un gran problema, porque también muchos de los proyectos como tecnológicos, o sea, pensando en proyectos tecnológicos más grandes, que ya quieren ver esta cuestión como del futuro humano, ¿no? Los proyectos transhumanistas o los proyectos como a gran escala de algunas personas de eh, cómo vamos a hacer las mejoras en los seres humanos mismos a través de estas tecnologías o gracias a estas tecnologías, pues se puede hacer más grande la confusión pensando, que eso creo que lo mencionabas muy bien al inicio de tu presentación también,
como que estas herramientas pueden ampliar la manera en la que nosotros nos relacionamos con el mundo o nos pueden incluso sustituir, ¿no? O nos pueden como generar una ayuda que se puede entender mal, o sea, entender incorrectamente en la manera tecnológica en que estas herramientas nos ayudan, pensando que podrían como potenciar nuestras capacidades o algo así, de una manera que no lo Es pueden hacer que y es, no funcionan así, ¿no? Pero entonces, y entonces en el discurso público, pues se generan un montón de imágenes posibles de lo que va a poder pasar con estas tecnologías, claro, claro, con los superhumanos del futuro, claro, claro, claro. o incluso cuando estas tecnologías se salgan de control y dominen ellas ahora el mundo, ¿no? En lugar de seres humanos. Y ahí, por ejemplo, estoy pensando en el caso de algunos programadores muy conocidos, ¿no? Muy reconocidos. Este señor que trabajaba en Google que dejó de trabajar para salir a decir que él estaba muy preocupado por cómo se está desarrollando esto y como diciendo que sí puede haber ya problemas inminentes e inmediatos derivados del desarrollo de estas tecnologías. Que lo malo a mí de eso, por ejemplo, es que me parece pues que terminan siendo un poco escandalosos, que además son personas que sí están trabajando ahí, que son las que saben técnicamente cómo funcionan estas cosas, que deberían ser, pues, algunos de los que sí serían, digamos, autoridades eh, razonables, ¿no? Pensar que son autoridades razonables en estos temas, pero pues que pueden causar más confusión y más problemas de los que nos van a ayudar a resolver, ¿no? ¿Tú crees ahí, por ejemplo, que una manera de contrarrestar esto sería educar mejor, ¿no? En general a la población? Y qué grado o qué nivel de educación deberíamos llegar a tener, digamos, los ciudadanos comunes, que no nos vamos a volver tampoco ingenieros en computación, ¿no? Pero pues como para poder discernir mejor como a quién habría que Ok, hacer caso o a quién no. ok. Siempre hay que pensar que si el programador o la empresa es mala, hará mala ya, simplificando al máximo. Un último ejemplo de buena tecnología, por ejemplo, celebramos un seminario ahora internacional gracias a una tecnología. Nosotros la encontramos mediante una tecnología. Creo que algunos, como el programador de Google, lo hacen por marketing. Porque decir que una IA puede tener conciencia, y no lo puedes, y crear un mundo distópico o distópico, no lo sé cómo se dice en español, es la idea de un mundo sin Dios, un mundo donde Dios no goberna. Así que el problema creo que es como con una cultura materialista. Ok, entonces ahí posiblemente es que, digamos, muchos de los supuestos de estos discursos públicos grandes están como escondidos también, ¿no? O sea, los supuestos filosóficos, ontológicos, epistémicos de las cuestiones, ¿no? Eh, Yo creo que es una cultura que ha excluido a Dios. Es un problema que ellos tienen con Dios. ujú, Eso es. Así eh, te presentan la IA como ujú, el nuevo Dios que pueden resolver los problemas mejor que los dioses religiosos. Porque Dios religioso, como puede ver, la guerra, tenemos guerra, tenemos ah, niños que mueren porque no pueden tomar. Así la IA está más potente que Dios. Yo pienso que ujú. es marketing, Ok, porque tenemos que recordarnos que esa gente gana mucho dinero. ujú, ok, ok. Bueno, a ver, Jesús Antonio. Sí, ok. Bueno, de forma general, yo lo que me llevo de la plática, de la presentación, es
eh, pues la exposición concreta, ¿no? De cómo son los números, o sea, lo que es una imagen para la computadora, pues no es una imagen, ¿no? O sea, hace una descomposición, ¿no? También las palabras, no, pues no son palabras, ¿no? Es un código binario, ¿no? Creo que hay ASCII, ¿no? Y pues como mencionaba, ¿no? La palabra seminario, ¿cómo sería vista para una IA? Ya después mencionó lo de los tokens. O sea, eso me parece muy importante porque aclara, ¿no? Aclara ciertas cosas y ya una vez que tú ves eso, dices, no, pues ¿cómo va a ser consciente, ¿no? O se te borran ciertas narrativas, ¿no? Porque creo que eso es muy, muy importante en el discurso público. Hay grandes narrativas y que entorpecen las decisiones, ¿no? Entonces muchas veces te dicen que esto es así, que esto es así. eh, y bueno, es que en muchas ocasiones, vamos, no tienes el tiempo de dedicarle a esto, ¿no? O sea, cada quien tiene... Oye, bueno, yo por el momento no soy filósofo, sí estudié filosofía, pero no lo soy, ¿no? Y entonces cuando estés en el día a día, realmente no te da tiempo, o sea, no te puedes parar a verificar esto, ¿no? Porque pues te absorbe tu trabajo, tus 8 o 9 horas continuas de no pensar en esto. Y pues tú lees algo y pues te la estás creyendo, ¿no? Sobre todo si hace eco pues con toda esta esfera, ¿no? Tus redes sociales, tu esfera que en realidad es más pequeña de lo que uno cree, ¿no? Eh, entonces me parece muy importante. Ahora también hay un extremo, ¿no? Porque yo llegué a pensar, oye, entonces necesito estudiar programación. O sea, necesito hacerme ingeniero para poder dar una opinión. Y yo creo que en parte, o sea, en parte, poquito sí, pero lo que me llevo de esto es, a lo que yo entendí, el expositor tiene un sistema filosófico basado creo que en el cristianismo, supongo. Ahora, eso lo puedo compartir o no lo puedo compartir, no puedo estar de acuerdo o no, pero creo que es importantísimo que sí haya fundamentos filosóficos, o sea, que sí exista una ética, conocer esa ética y poder reconocer si los discursos o sea, poder reconocer la ética que hay en las narrativas, si es que hay. Creo que eso sí es importantísimo de forma general, ¿no? Eso antes, ¿no? De aprender Python, de aprender estadística, análisis de datos, eh, pues creo que hay que asentarlo pues más así, ¿no? Sí, desde una postura, ¿no? Creo que eso, bueno, al menos me parece que es lo que he estado sacando, ¿no? De esto. Eh, eh, y bueno, lo que me gustaría preguntar, después de todo esto, lo que me gustaría preguntar es em, si tiene, si tiene usted alguna noción de lo que es la relación, o sea, si la conciencia es igual a inteligencia o si son diferentes. Eh, ajá, creo que eso a mí, bueno, a mí es la gran pregunta como que me resuena ahorita, bueno, además de la inteligencia, como la conciencia, o sea, como que es como una suprainteligencia, que, o es lo mismo, no sé. Bueno, pero gracias. Bueno, me preparé la respuesta. Hola, am, hablando de la imagen, sí son números. La imagen es una serie de números concatenados, como las palabras, como la música, como todo. El ordenador no entiende, solo calcula números.
En el discurso público hay que recordar que esta gente vende un producto. Yo uso también ChatGPT. Es una gran herramienta, pero se detiene ahí. Y es una herramienta que me cuesta dinero, 20 euros al mes. No hace falta ser ingeniero, basta con tener la base mínima para entender cómo funciona y recordar que funciona en base a cientos de datos que hemos creado solo en los últimos años. Y los datos también tienen su propia transfer simbólico. Así que contiene algo de nosotros. De hecho, las primeras IA eran racistas. Para responder a tu pregunta es muy complicada porque muchos filósofos han hablado de la conciencia y tenemos poco conocimiento de ellas. Por ejemplo, Agustín, Tomás, el cardenal Newman hablaron de conciencia y también el Papa Benedicto XVI. Eh, pero el tema de la conciencia es muy complicado. Te puedo decir que no es una superinteligencia la conciencia, porque tenemos la conciencia moral, conciencias de nosotros, que soy vivo, que estoy hablando, es un tipo de conciencia. Así no es simplemente una superinteligencia. Yo pienso así, hablando contigo, que es una parte más noble de nuestro espíritu. Un filósofo, pienso que fue Agostino, dijo que um, la sala, sí, o la habitación donde podemos encontrarnos con Dios. Esa es la conciencia. Y se, y si lo que dijo es verdad, la inteligencia artificial no es inteligente, así no se puede relacionar con Dios. No se puede relacionar con nosotros también. Ok, muchas gracias. Ok, Sí. muchas gracias. Sí, gracias Jesús, también por tus comentarios, muy, muy interesantes. Y está muy bien, o sea, yo creo que aquí algo también importante es ver cómo, sí, hay que, o sea, también convendría ver los fundamentos filosóficos de las diferencias entre inteligencia y conciencia y ver cómo también las aproximaciones teológicas nos pueden dar otra perspectiva también a esos temas, aunque puedan estar relacionados. Pero entonces yo también te invito, Jesús, a que también desde la filosofía busques, te nutras de investigar un poco más sobre esto. En realidad es bastante complicado, como dijo Salvatore, ¿eh? No hay una respuesta clara en ningún lado y es un gran problema de la conciencia también. Pero bueno, se han dicho cosas que sí pueden abonar y que son muy interesantes, ¿no? Bueno, Esperanza. Hola, Salvatore, ¿qué tal? Me pareció interesante porque tocas puntos filosóficos bien importantes, ¿no? Si la inteligencia artificial, las máquinas, los programadores pueden replicar lo que es la conciencia, el pensamiento. Y yo creo que a la base de lo que está la discusión es el razonamiento, ¿no? Es decir, todos estos problemas que las ciencias cognitivas han tratado de responder y que todavía están sin respuesta alguna. Muy respetable el aspecto religioso, o sea, bueno, Salvatore ve su lado, que cada quien lleva agua a su propio molino, ¿no? Pero dejando un poco aquello, decir, muy respetable, por supuesto, digo, respetando a los que no son religiosos, que no son creyentes en ese sentido, pero un poco me gustaría comentar algo que dijo Jesús, es decir, ojo Jesús, estás estudiando filosofía,
podríamos caer en una falacia si pensamos que para poder entender yo cómo usar un coche, cómo manejar, conducir un coche o manejar una computadora, yo necesito saber cómo se producen, cómo se arman. No, pues eso está muy lejos, ¿no? Yo puedo manejar bien la computadora, pero no sé, no tengo la más triste idea de cómo se hace una computadora, ¿no? Es decir, qué materiales son mejores, el níquel, el litio, yo qué sé, una serie de cosas. Pero creo que Salvatore estará de acuerdo conmigo en que es difícil en este punto poder definir qué es el razonamiento, porque finalmente si las máquinas están razonando, híjole, ¿desde qué punto de vista, no? Si yo voy a dejar que una máquina decida en un juicio, por ejemplo, si alguien es culpable o no de un homicidio, hay muchas cosas hay muchos factores que considerar, entre otras cosas, ¿no? Si no podemos pensar que ellos van a tener, las máquinas puedan decidir sin que eso nos cueste un precio de tipo moral, porque decidir sobre alguien, sobre la vida, la condena de alguien, ya lleva un precio moral, ¿eh? Y yo creo que no es tan fácil decidir por ahí. Pero bueno, nomás era un comentario así rápido. Gracias. Está rápido, pero está complicado también. Ahora, yo pienso que no, porque no puedes tener conciencia, porque ni siquiera sabemos lo que es la conciencia, así como podemos programar conciencias si no sabemos qué es. Eso es el primo problema. Y estoy de acuerdo contigo que la máquina no... la máquina no debería tomar decisiones morales tan importantes como sobre la vida y la muerte de un hermano. Así, el programador y la azienda, cuando programa la inteligencia, se deben, se deben parar en el transferimiento simbólico. Así, la IA no puede decidir porque no tienes los datos para poder hacer una respuesta. Porque, bueno, el razonamiento es muy complicado de entender qué es un razonamiento en todo, pero sabemos que nosotros somos ser morales porque somos capaces de razonar y también queremos algo bien, queremos cosas. El ordenador, la inteligencia artificial, sin datos, no hace nada, porque no tienes datos. Porque el ordenador tienes que trabajar en sobre los datos para razonar. Es como Aristóteles decía, Aristóteles, creo que sí, la tabula rasa. Ahora, nosotros, porque nosotros somos ser que se relaciona con el mundo, la primera, también cuando nacimos, estamos dentro la pancha, el vientre de la mamá, estamos relacionados con ella, ah, cuando tenemos días. Y entonces, recién nacido, tomemos datos. Llamamos datos, pero datos no somos. El ordenador no trabaja de esta manera. El ordenador tiene que atender a alguien que es programador, que escribe los datos, escribe el app que puede leer los datos y traducirlos para ella. Y también cuando tienes los datos traducidos, no no razonan con los datos, sino que hace estadísticas.
datos cruzados que pueden ser una forma muy trivial de entender para algunos de nosotros. Entiendo personas, puede entender, muchas personas ahora entienden que, piensan que entender significa prender datos y am, cruzarlos para obtener un resultado. Pero nosotros l- sa- sabemos que no es así, porque viviendo en este mundo, podemos ver que en nuestro razonamiento tienes otras informaciones, las pasiones, mi historia, mi cultura. El ordinatore, la macchina non tiene cultura, non tiene historia, non tiene, che so, mamma che me, la madre che me pegaba. El ordinador es un objeto con dados que trabaja sobre los dados. Eso es mi simple razonamiento. Jesús. Este, mm, o sea, bueno, lo que entiendo entonces, una vez estaba discutiendo sobre, sobre inteligencia con mi esposa. Mi esposa es científica, ella estudia el dolor, es neurocientífica. Y entonces bueno, yo estaba así como de, ¿serán conscientes o no, no? Y ella me escuchaba, ¿no? Atentamente. Y de repente me dijo, mira, bueno, no me lo dijo así, pero yo lo entendí así. Me dice, bueno, mira, no puede, para empezar, para que tengan conciencia necesitan tener primero emociones, ¿no? O sentimientos, algo así. Y para que eso pase, pues deben sentir dolor y placer. Y, y entonces, pues yo, relacionando con lo de ahorita, pues entiendo que la corporeidad es parte fundamental pues para todo lo demás, ¿no? Creo que estoy entendiendo eso, ¿no? Que esté, digo, que sea corpóreo, bueno, eso te da el contexto, eso te permite relacionar con el otro, entonces empieza a darse, y creo que ya llegamos hasta los sistemas filosóficos, ¿no? No sé, de ética, ¿no? Eh, Eso, pues sí, me parece muy significativo, ¿no? Y ella me hablaba del dolor, me decía del dolor como algo que, como que no, bueno, me explicaba que es difícil explicarlo, o sea, es difícil explicar el dolor, como por qué, como a nivel de células, ¿cómo es que nace el dolor, no? Y entonces yo le decía, pues quizás es por sobrevivencia, ¿no? Ya, bueno, ahí empezamos a especular, ¿no? Pero a lo que voy es, bueno, quién sabe si el dolor y el placer sean la base pero la corporeidad, pues creo que es algo que solo nosotros tenemos, y entonces propiamente nosotros podemos decir eh, pues que sí pensamos, ¿no? Por esa corporeidad, por esa conexión con lo real, ¿no? Eh, Bueno, es lo que estoy entendiendo. De- ¿Sí? Decir, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé si es No, 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 así. no, lo he entendido, lo he entendido. Yo pienso que esto, nuestro cuerpo son, no, scusami, nuestro cuerpo nos permite razonar y su esposa, con su ciencia precisa, lo confirma. Experimentamos dolor cuando sufrimos, sobre todo psicológicamente. Sabemos, sabemos lo que es el dolor, pero la otra persona no puede entendernos porque algo es nuestro e íntimo.
Ok. O, ok. A mí, porque es algo de nuestro. ajá. Bueno, a mí me gustaría ampliar un poquito a lo mejor la perspectiva para Jesús, bueno, y para todos un poco. Em, digamos, desde una visión más filosófica, tal vez, o sea, más filosófica, ¿no? Em, que luego permitiría el diálogo pues con diferentes visiones teológicas o con alguna en particular o con otras diferentes, ¿no? Posiblemente. No es necesario tampoco llegar hasta allá. Em, pero, a ver, desde la filosofía, creo, hacia muy grandes rasgos, y es que es un tema que sí está muy enredado, creo. El siglo XX vio como el desarrollo de todas estas ciencias cognitivas que justo estaban tratando de explicar estos procesos que hacemos los humanos, ¿no? O sea, cómo pensamos, cómo razonamos, qué significa tener inteligencia, qué significa los procesos que tradicionalmente en filosofía se llamaban como de voluntad, por ejemplo, pues también igual, ¿no? O sea, la acción, ¿no? La acción humana, por qué actuamos, qué elementos nos determinan para actuar, etcétera. Y yo creo que algo interesante y problemático es que muchas de estas ciencias cognitivas se desarrollaron muy relacionadas con el desarrollo de la computación también. Y entonces, pero es un problema porque obviamente desde la computación surgieron propuestas pensando en el ser humano, en la manera en la que pensamos y esto, como si fuera una computadora, por ejemplo, y también conforme ha pasado el tiempo se han ido dando cuenta que esas aproximaciones pues no han sido tan buenas porque podemos, o sea, como que otra vez pueden generar confusión o podemos perder elementos importantes o creer que funcionamos de cierta manera cuando en realidad no es tanto así, ¿no? Y entonces ha habido muchos movimientos, ¿no? Desde la misma filosofía también, ¿no? Aquí ya entró la filosofía, como la filosofía de la ciencia y los que están pensando más en estos temas de un poco más afuera, digamos, no los neurocientíficos propiamente. Eh, y entonces, por ejemplo, un movimiento grande que se hizo ya posteriormente en la segunda mitad del siglo XX, en el que ahorita hay mucha gente que está trabajando por ahí, justo dicen que sí es muy importante la parte del cuerpo, ¿no? Porque cuando se hizo el modelo como de la inteligencia y de la conciencia muy pegados a cuestiones, muy apegados a cuestiones computacionales, pues se pensaba más como en el cerebro, ¿no? Como en la máquina, digamos, que iba a estar relacionada con todo esto. Y después dijeron, no, no se puede restringir solo a eso la inteligencia, o parece que la misma conciencia tampoco se tendría que restringir solo a eso. Y han surgido muchas propuestas que buscan introducir todo el asunto del cuerpo otra vez. Y bueno, o sea, y esas son solo algunas, o sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Ahora, yo creo que algo que podría ayudarnos a todos un poco para entender mejor todas estas discusiones y problemáticas es que en filosofía distinguimos algunas ramas de la filosofía y entonces, digamos, la epistemología tiene que ver con cómo conocemos, ¿no? La filosofía de la mente tendría que ver con qué es la mente, cómo funciona, cosas así. Pero la ontología, ¿no? Lo que tiene que ver más con la metafísica, pues de hecho refiere como a qué son las cosas, ¿no? Cómo existen en el mundo, cómo están. Y entonces, algo que yo creo que sí no se dice tanto y que sí debería insistirse más, es que algunos de estos problemas son también ontológicos. Otra vez, el problema es que no nos vamos, posiblemente no nos pongamos de acuerdo. Entonces, desde una perspectiva más teológica, por ejemplo, pues la ontología va a estar muy relacionada con estas explicaciones teológicas, ¿no? De decir, pues los seres humanos tienen un tipo de ser, un alma espiritual que Dios les dio, ¿no? Cosas así, que a lo mejor, como decía Jesús, no todo el mundo va a aceptar, pero aunque no aceptáramos esa visión teológica, lo que sí parece claro, ya pensándolo en la relación con la tecnología, es que nuestra ontología, sea la que sea, ¿no? Lo que somos realmente los seres humanos, no es lo mismo que lo que son las herramientas computacionales.
Y entonces, en términos ontológicos, los seres humanos, nosotros, tenemos un montón de facultades que a lo mejor todavía no podemos explicar bien y que no terminamos de entender, como estas que ya hemos mencionado aquí, la inteligencia, la conciencia, ¿no? El aprendizaje, etcétera, etcétera, que pues están estudiando, pero pues que todavía no se tiene claridad absoluta sobre cómo funcionan. Pero que lo que sí podemos saber es que lo que hacen estas herramientas computacionales, que aunque hemos llamado de inteligencia artificial, no funcionan igual que nosotros, ¿no? No comprenden igual que nosotros, no tienen conciencia igual que nosotros, no razonan, no... el problema es que la manera en que las han estado haciendo, quienes las han estado haciendo, las han hecho mucho para que sean como muy parecidas a nosotros. Y ahí sí yo veo un problema importante porque ese parecido está logrando ser tan bueno, tan exitoso, que parece que estamos llegando a un punto en el que ya no vamos a poder distinguir cuando estemos hablando con una máquina, cuando estemos hablando con una persona, por ejemplo. Y eso, pues para nuestra relación con el mundo, con los demás, con otras personas y con otras herramientas tecnológicas, pues va a ser un problema. Pero sí deberíamos de seguir teniendo claro de todas maneras que a nivel ontológico sí son cosas muy distintas, ¿no? Y que lo que somos los seres humanos en general sigue siendo en muchos sentidos todavía un misterio, ¿no? O sea, aunque hayan avanzado mucho las ciencias en explicar muchas cosas, hay muchas que todavía no están realmente completas y que siempre va a seguir habiendo espacio, bueno, seguir habiendo espacio pues para problematizaciones o cuestionamientos, ¿no? Y que lo que es muy complicado ahí pues es ver hasta qué punto las aproximaciones también computacionales a estos temas pues ayudan o no ayudan. Eso es lo que también se ha vuelto muy complicado, ¿no? De determinar. No sé si quieres también hacer un Yo creo que comentario. necesitamos creo que necesitamos un lugar donde las diversas disciplinas filosóficas, científicas, teológicas tengan que hablar entre sí para eliminar errores y redescubrir lo que es el hombre. Porque para mí el problema es que entendemos a hoy cuando hablamos del hombre. En cuanto al cuerpo, me gustaría poner otro ejemplo solo para entender las dificultades. Una vez, pues, este ejemplo. Cuando tengo un fuerte dolor de muelas, no puedo entender algo tan bien como cuando no tengo dolor, por ejemplo. En cuanto al nivel de inteligencia artificial, por lo que he visto hasta ahora, hemos llegado a un límite. Actualmente no pueden mejorarla y como hemos visto, comete muchos errores estúpidos que cuando hacemos una pregunta difícil, es difícil de entender el error que hació. Así es muy delicado y muy suave como problema. Esperanza. Sí, gracias, es apasionante este tema. Fíjate que, no voy a decir, pero dada la edad que yo tengo, me hizo recordar algo que yo leí hace muchos años. Salvatore presentó una lámina donde está el input, el output y está el espacio negro, en medio desconocido. Y entonces yo recuerdo mucho que alguna vez leí algo donde un profesor le decía, más bien un alumno le decía a un profesor cómo escribir poesía, un verso de 4 líneas. Y entonces le decía, mira, el primero y el tercero, para que rimen, deben terminar en vocal. A, E. Y el segundo y el cuarto también va a pasar más o menos lo mismo, ¿no? Y el alumno deseoso de poder escribir poesía le pregunta, ¿y en el medio qué va, maestro? Y él contesta, talento, hijo mío, talento. ¿Qué es eso? No sé.
Hay una caja negra y grande todavía, enorme. Por eso yo decía alguna vez, la especificidad de lo que es el ser humano, sí, es imprecisable, no podemos precisar qué es un ser humano, qué es una persona, ¿no? Y es algo que venía también que a mí me dejó muy impresionada bien, el de la exposición de esta chica que nos habló de la creación de las nuevas identidades gracias a las redes sociales. Estamos muy lejos de Boesio cuando decía algo así como, ¿qué es una persona? Es una sustancia material de naturaleza racional. Forget it, je comprends pas. No entiendo. No sé qué es eso, no sé qué es la sustancia material, no sé qué es la sustancia de naturaleza racional. Seguimos en las mismas y estamos muy lejos ya de todo eso. Pero es un tema apasionante, a mí me gustó mucho. Gracias, Karen, gracias, Salvatore. Eso era todo, gracias. Muchas gracias, Esperanza. La verdad es que sí, llegamos a eso, al misterio del ser humano, pero en muchos niveles distintos, ¿no? Eh, en el chat, entonces nos dice José Ángel, la conciencia es un tema moral, el conocimiento de las propias acciones y del propio yo, etcétera. En el ámbito de la inteligencia artificial, pienso que puede ayudar la reflexión neurocientífica. Hay dos autores que la han estudiado especialmente, Christoph Koch y Giulio Tononi. Muchas gracias, José Ángel. Y esto me recuerda que me han pedido mucho la bibliografía que quedamos que íbamos a compilar sobre la presentación que tú diste, José Ángel. Entonces, bueno, ahí sí puedes, luego mándame algunas referencias, ¿no? Para compartirla con los demás. Y el otro comentario, Ángel, dice, me preguntaba un amigo si esto de la inteligencia artificial aplicada en la ciencia no terminaría con una especie de multivac a la Asimov. Un tanto en ironía, yo le contesté que entonces va a terminar queriendo morir. Ok. Bueno, no sé, Salvatore, si quieres decir algo más. No, no, no. Ya estuve con esto. Ok. Bueno, pues yo creo que podemos entonces ir cerrando la sesión aquí, Bueno, ¿no? gracias a todos por la paciencia de mi español, que sólidamente lo describo como un bimbo borrachado. Hablo como un bimbo borracho. No, no está tan mal, ¿eh? No, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos. Eh, y sí, bueno, te están agradeciendo mucho el esfuerzo, ¿eh? Por el español. Está muy bien. Y bueno, pues sí, pues estamos cerrando este seminario, todas las sesiones de este semestre. Le agradezco mucho a José Ángel, que gracias un poco a una conversación con él, hicimos también estas sesiones a las 12, que la verdad también resultaron muy bien. Les agradezco mucho tanto a José Ángel como a Salvatore que hayan expuesto en este seminario. La verdad es que las dos presentaciones creo que han abonado mucho a las sesiones y a José Ángel que entraba algunas en la noche, bueno, en la tarde de nosotros, pero pues en la madrugada de él. De verdad, esas cosas pues siempre se aprecian mucho. Aprecio mucho a todos los que desde otros países se conectan, ¿no? Que nos han seguido ya a lo largo de varios semestres. Les agradezco mucho también. Y bueno, pues voy a seguir intentando pues que siga funcionando así, que sean interesantes las sesiones, que sean de calidad lo más que se pueda. Y bueno, pues les comentaba, voy a ver el asunto de las constancias de asistencia para todos los que tengan, por lo menos 3 recibirán una, pero denme chance para enero, porque ahorita sí el cierre del año pues está complicado, ¿eh? Entonces, pues eso está pendiente, pero seguro. Y pues les estaré mandando toda la información del próximo seminario, pues en enero, yo creo, a principios del próximo año. Y pues ojalá sigan acompañándonos. Y bueno, pues intentando desenmarañar este asunto de la inteligencia artificial
y de los seres humanos al mismo tiempo. Pues fe para todos y pues aquí seguimos. Muchas gracias. Buenos días y hasta la próxima. Gracias, Karen, y todos. Buen Felicidades. día, fue un placer. Gracias, Karen. No, gracias a ustedes. Por ahí Gracias, nos gracias. estamos saludando. Bye bye. Bye.